En Romanos 8:1 la Escritura dice lo siguiente: entonces ninguna ahora condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esta es una buena noticia, como las buenas noticias que encierra el Evangelio de la salvación del alma, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Este Evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Y aquí en Romanos 8:1, la Escritura nos deja claramente especificado una buena noticia. Y dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuáles son los que están en Cristo Jesús? Aquellos que han hecho efectiva la salvación del infierno, que han entrado por la puerta estrecha que es el Señor Jesucristo. Los que han obedecido las dos demandas del Señor hechas por el mismo Señor en Marcos 1:15, cuando Él, comenzando su ministerio, dice lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento que se produce en la mente del ser humano que obedece las dos demandas es el arrepentimiento en la mente, que se produce y se genera un cambio en los pensamientos de la persona. Ese es el arrepentimiento para salvación. El arrepentimiento para salvación es aquel que se hace desde lo interno de los pensamientos, desde el interior de la mente, como hacer un cambio, una limpieza, una renovación, cambiar mis creencias, cambiar esto que entorpece el poder creer lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Una mente limpia, una mente nueva. Todo está en la mente, porque cuando la mente hace los cambios de renovación, entonces allí la persona comienza a comprender, comienza a entender por qué Cristo se puso en la cruz, porque entonces viene un reconocimiento en la persona que no es otro sino que reconocerse cómo está espiritualmente hablando. Y todo ser humano, antes de hacer efectiva la salvación y estando en el camino ancho, esa persona está muerta espiritualmente y está con su alma marchando al infierno, condenada. Y además de eso, corrompido en la moral. Es un pecador que siempre va a pecar. La Escritura dice lo siguiente en Romanos 5:12, dice la Escritura: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esta es la razón por la cual nosotros somos pecadores, y que es así como debemos autopercibirnos ante Dios. Tenemos esa condición, tenemos esa naturaleza, y eso es lo que Dios quiere que reconozcamos, que por causa del pecado nosotros no podemos obedecer los 10 mandamientos, nosotros no tenemos la capacidad de dejar el pecado, nosotros no podemos nunca tener una vida moral, una santidad, nosotros moralmente no, estamos incapacitados. ¿Y ante quién? ¿Ante el mundo? No, ante Dios. Y aquí lo que importa es lo que Dios piense de nosotros, lo que Dios
cree de nosotros y como Dios dice que somos nosotros. El mundo no importa. El mundo piensa que nosotros somos excelentes personas, que no le hacemos daño a nadie, que vivimos nuestra vida, que somos buenos vecinos, que somos buenas esposas, buenos esposos, buenas madres, buenos padres, buenos profesionales, buenos hijos. El mundo dice que somos eso, pero Dios dice lo contrario. Dios dice que nosotros somos pecadores, y aquí lo dice la Escritura en Romanos 5:12, que por Adán entró el pecado en el mundo. Por Adán, por un hombre, ese hombre es Adán. Y por el pecado entró también la muerte. Y así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Todos pecamos en este mundo y por lo tanto, el haber pecado nos constituye pecadores y también quedamos condenados. Ezequiel 18:4, el Señor dice en el Antiguo Testamento, Él ha dictaminado que toda alma que pecare, esa morirá. Y usted ya pecó, yo también. Todos ya hemos pecado, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿verdad? Y por el pecado la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Y ese pecado se paga solo con la muerte del alma. De manera que toda persona que está en el camino ancho y espacioso rumbo a la perdición, que es el infierno, está en esos tres estados: espiritualmente muerto, moralmente corrompido y con su alma judicialmente condenada. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Habiendo aclarado esto, que todos somos pecadores, que todos hemos pecado, que por Adán entró el pecado, entró la muerte, entró la maldición, nosotros nos hemos constituido pecadores. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros comprendamos y también reconozcamos la condición en la que estamos ante Él. Somos pecadores y nunca vamos a poder dejar de pecar. El apóstol Pablo en Romanos 7:25 dice, así que yo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Por cuanto nosotros somos pecadores, en nuestra mente nosotros queremos hacer las cosas bien, queremos hacer lo bueno. Pero eso es en nuestra mente. Pero ¿qué pasa con los miembros de nuestro cuerpo? Con los miembros de nuestro cuerpo nosotros terminamos haciendo lo malo. Terminamos, como dice el apóstol Pablo, sirviendo a la ley del pecado. Porque hay una ley del pecado que mora en nosotros. Pero el pecado para condenación ya no existe. ¿Por qué ya no existe? Porque al principio de este mensaje yo le cité el Evangelio. Y el Evangelio dice que Cristo murió por nuestro pecado. Entonces, el pecado mora en nosotros. El pecado mora en nosotros porque en la Escritura, en Romanos 8:3, dice lo siguiente: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos 8:3. El Señor Jesucristo condenó el pecado en nuestra carne. Por eso es que nosotros tenemos el pecado morando dentro de nosotros. El pecado está con nosotros. Y esta es la razón por la cual nosotros no podemos dejar de pecar. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva,
no quitando las inmundicias de la carne. Usted en el camino ancho o en el camino angosto, usted va a pecar. Porque esa es una condición que no cambia en una persona. Si ha pasado la puerta estrecha, haciendo efectiva la salvación, obedeciendo las dos demandas, haciendo metanoia, arrepentimiento para salvación y creyendo en el Evangelio, como bien lo dice el Señor en Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquella persona que hizo efectiva la salvación, obedeciendo estas dos demandas, esa persona saliendo del camino ancho hacia el camino angosto, igualito va a cometer los pecados. Claro, hay una diferencia, que en el camino ancho hacíamos los pecados sin la conciencia de lo que eso significaba, pero ahora en el camino angosto ya la persona tiene la conciencia despierta de lo que eso significa, de lo que significa pecar. Y como aquí la Escritura dice que Cristo condenó el pecado en la carne. Esto nos lleva a 1 de Pedro, cuando el apóstol Pedro dice, no quitando las inmundicias de la carne. Queda claro que entonces el pecado está con nosotros, vive con nosotros, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 7:25, cuando él dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Con la mente de nosotros queremos hacer las cosas bien, pero hay una ley del pecado que vive en nosotros, que mora en nosotros y que nos hace pecar y que nos hará pecar. El pecado Cristo lo quitó del mundo, es cierto. El pecado judicialmente ya no existe más. El pecado ya no es para condenación de las almas, porque Cristo por eso vino a morir en la cruz del Calvario, para que nuestras almas quedaran incondenables por causa del pecado. Ya el pecado no tiene potestad sobre las almas, porque Cristo vino a sustituir nuestras almas para dejar a nuestras almas incondenables, inimputables penalmente, judicialmente. El pecado no puede tener poder para nuestras almas en condenación. Entonces, en la Escritura nos dice aquí que el pecado ya no es para condenación, porque lo dice Romanos 8:1. Dice, entonces ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación, porque aquella persona que se ha reconocido en sus tres estados espirituales, que está muerto ante Dios, corrompido ante Dios y judicialmente su alma condenada ante Dios, esa persona pasó de muerte a vida. Hizo efectiva la salvación, ahora no hay ninguna condenación. Cuando esta persona muere, esta persona inmediatamente va con el Señor. Hay que obedecer las dos demandas, hay que cruzar el umbral. El Señor ha dicho, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y ya no viene a condenación, ya no viene a juicio más. Ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que sucede con una persona cuando obedece las dos demandas, haciendo efectiva la salvación. Esta persona está en el camino ancho y allí se reconoció en sus tres estados: moral, espiritual y judicial. Y pasa al umbral. Dios le hace nacer su espíritu de nuevo y lo sella con el Santo Espíritu de Cristo. Ahora para él ninguna condenación hay, porque ya está en Cristo y Cristo está en él. Es importante que todas las almas hagan efectiva la salvación, que obedezcan las dos demandas, porque estas son buenas noticias, porque el pecado que Cristo lo quitó del mundo de manera judicial, pero el pecado Cristo lo condenó en nuestra carne. Significa que cuando la persona muere, el pecado termina, cesa en esa persona.
ya esa persona ya no va a cometer más pecado porque lo que contenía dentro el pecado era la carne. Y si esa carne ya muere, esa carne ya no peca más. Es la única manera en que la persona no peca. Cuando ya el cuerpo queda sin vida, el alma sale del cuerpo y va a los dos estados posibles para el alma, muerte eterna o vida eterna. Tenemos que decir que el Señor en Eclesiastés 3:11 ha dicho la Escritura, mire, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ya ha puesto eternidad en el alma de los hombres. En el alma humana hay eternidad porque Cristo ha puesto eternidad en nuestras almas. Entonces nuestras almas al salir de nuestro cuerpo va a uno de los dos estados posibles para el alma. En muerte eterna, que es con el Señor, o sea, muerte eterna, que es en el lago de fuego, y vida eterna, que es con el Señor. Cuando la persona muere y ha hecho efectiva la salvación de su alma, entonces va con el Señor. Esto significa vida eterna. Si la persona muere, ha hecho caso omiso a las dos demandas y no ha hecho caso del Señor, de lo que el Señor ha dicho, arrepentíos y creen en el Evangelio, la persona muere y va a un estado que es muerte eterna. Entonces, en Romanos 8:1 dice la Escritura, entonces ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús han obedecido las dos demandas, le han creído a Cristo lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Sencillamente han pasado de muerte a vida. Han dejado el estado de muerte para entrar en un estado de vida. Han cruzado el umbral de las tinieblas a la luz, a la vida eterna, prometida por el Señor Jesucristo en Juan 10:28. Pero en Juan 10:27 y 28, el Señor ha dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Una promesa maravillosa para todas las almas. Pero, ¿cuáles son las ovejas que escuchan la voz? El Señor ha dicho en Juan 5:24, el que oye mi palabra, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Esa es la palabra, el evangelio. Y acá en Juan 10:27 y 28, el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuáles son las ovejas? Las que Él ha dicho, el que oye mi palabra y cree al que me envió. El que oye mi palabra. Es importante que usted hoy oiga la voz de Dios. Y la voz de Dios es el evangelio. Un grito, un llamamiento de que usted debe arrepentirse de cómo usted está ante Dios. Que reconozca usted que usted no es bueno, que usted reconozca que usted es malvado, como dice el original. Usted es una persona malvada igual que yo, un pecador igual que yo. Una persona que hoy está muerta espiritualmente como un día yo también estuve. Pero hoy es el día, hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Segunda de Corintios 6:2. El Señor dice, hoy es el día de salvación. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Escucha la voz de Dios. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Juan 5:25. El Señor dice que los muertos pueden oír la voz de Dios porque tienen su alma viva y tienen la capacidad de oír, de entender y también de creer, pero tienen libre albedrío para decidir.
y hoy es el día aceptable. La gracia, el tiempo de gracia está que se termina. No espere que se termine. El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Cristo murió por los pecados de usted. Murió sustituyéndolo a usted en la cruz para que usted no vaya al infierno, para que usted hoy esté caminando en el camino angosto, creyendo lo que Cristo hizo en la cruz, que Cristo puso la vida de su alma en sustitución de la vida de usted, para que usted hoy no esté en tinieblas, para que usted hoy no esté marchando sin saber a dónde va. Cristo murió por los pecados de usted para que usted no vaya al infierno a pagarlos usted mismo. No espere que el tiempo de gracia se termine o que usted muera y despierte en el infierno, porque para eso fue que vino Cristo, para que usted hoy esté en el camino angosto, no en el ancho, rumbo a la perdición, siguiendo las corrientes de este mundo, bajo la potestad del príncipe de este siglo, bajo la potestad del príncipe del aire, de todas las cosas, de todas las noticias, del internet y de todo eso, no, siguiendo las corrientes de este mundo, no. Cristo murió para que usted hoy esté predicando el Evangelio a las almas perdidas, para que usted hoy esté con vida eterna, para que usted hoy esté marchando no en el camino ancho hacia la perdición, sino caminando en el camino angosto, con la esperanza de ser arrebatado, o que si usted muere, usted va enseguida con el Señor. La Escritura dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El pecado fue quitado de manera judicial. Es cierto, sí, Cristo ya pagó por todos los pecados y el pecado ya no tiene ninguna fuerza ni poder para condenar de nuevo a las almas, para enviarlas a la muerte eterna, porque para eso fue que Cristo murió. El pecado vive en nosotros ahora. Y por eso es que nosotros no podemos dejar de pecar. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros reconozcamos, que nosotros no tenemos capacidad para cumplir los 10 mandamientos porque la ley fue puesta solo para el conocimiento del pecado y para guiarnos a Cristo, para traernos aquí a este conocimiento de la verdad, sabiendo que la ley nos demanda muerte. La ley se transforma de muerte para vida, porque cuando tenemos el conocimiento del pecado, eso nos conduce a Cristo para entender el Evangelio. De manera que la ley no fue puesta para que usted la cumpla, porque usted está incapacitado, usted es un pecador, usted no puede presentarle nada a Dios para que Dios le disuelva las condenas. Las condenas se disuelven. La condena del infierno se disuelve creyendo que Cristo ya lo sustituyó usted hace 2000 años en la cruz y que el pecado fue quitado de manera judicial para que ya no lo condene a usted, ni a mí, ni a ningún alma. Pero hay que reconocer que el pecado vive en nosotros porque Cristo condenó el pecado en la carne. Y primera de Pedro, el apóstol dice, no quitando las inmundicias de la carne, las inmundicias, el pecado, la lepra espiritual que es el pecado, vive en nosotros, el pecado mora en nosotros, por tanto hay que reconocer que el mal mora en nosotros, que nosotros con la mente queremos obedecer a Dios, hacer todas las cosas buenas que Dios quiere, pero nosotros tenemos una ley del pecado que nos hará pecar siempre y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer en el camino ancho. De manera que ya no hay condena para los que están en Cristo Jesús. Cristo murió por los pecados de nosotros para que nosotros no vayamos al infierno a pagar por nuestros pecados, porque ya Cristo pagó por todos los pecados de las almas. Las almas habían cometido pecado, pero antes de nacer ya las almas habían quedado sin condena, porque aquel que se puso en la cruz para recibir nuestras condenas y llevar nuestros pecados se llama Jesucristo y ya Él los pagó hace 2000 años. Ahora usted debe creer esto para hacer efectiva esa salvación consumada en la cruz, obedeciendo, arrepentíos y creed en el Evangelio, las dos demandas del Señor. Así que Dios los bendiga.